¿Qué tal? Espero que esté bien. Sea bienvenido a esta presentación, a este video presentación de la tercera unidad. Ante todo, el pensamiento siempre positivo no podemos dejarlo de lado. Esta vez a cargo de Albert Einstein. Me gusta citar a Albert Einstein. La vida es como montar una bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. No hay otro modo, señores, ante las vicisitudes, caerse, levantarse e ir hacia adelante siempre. Vamos a hacer un breve repaso. Hablamos en esa unidad 2, ¿qué tal? Los que no hemos visto, a los que no he visto, no me han visto. Hablamos de los cargos de la producción similares, hablamos del productor ejecutivo, hablamos del productor, de la figura del productor, del showrunner, que se dedica, el director. Hablamos de la producción audiovisual como proyecto, que entra en la categoría de proyectos que requieren planificación y gestión, viéndolo como un proyecto, digamos, de modo comercial, que estas variables son bien importantes y depende del equilibrio que le demos a la calidad, tiempo y costes en la planificación. Vimos las características y esas variables, las preguntas que nos realizamos que deben ser que deben ser contestadas en cuanto a cada variable. Eso lo vimos en la segunda unidad. Un taller que todavía está disponible, que construya un mapa conceptual basado en esta segunda unidad. El 10% también en las actividades era leer, analizar un resumen de este libro, estas cuantas páginas del autor Alejandro Pardo Fernández, para sentar esas bases. Esta es la portada del libro. Y bueno, ante todo, me siento complacido, puesto que vamos sentando esas bases fundamentales en cuanto a los roles, responsabilidades de los involucrados en una producción audiovisual, sea cual sea el tipo de producción. También estableciendo esas variables tan importantes que debemos tener en mente al momento de desarrollar, y sea cual sea el rol que tengamos dentro de la producción, estar siempre pendiente de esas tres variables que hacen la diferencia, y el hecho de poder equilibrarlo dentro de nuestras funciones y darle las prioridades necesarias de acuerdo al plan establecido es muy importante. Antes de iniciar esta unidad, quisiera preguntarles si ya vieron el video. Es el video que abre esta unidad y que tiene que ver directamente, vamos a utilizarlo como un material de análisis, vamos a analizarlo, vamos a verlo y vamos a tenerlo de referencia como una producción audiovisual que es. Les adelanto un poquito, es una producción de SER TV y tiene que ver con historias, algo bien interesante. Entonces, vamos a verlo. Pueden hacerle pausa a esta presentación, los espero. Son como unos escasos 18 minutos. Les solicito que lo vea todo de inicio al final, puesto que al final también hay algo interesante en el video. Así que pausa y regresa. Aquí lo espero. Bueno, teniendo como referencia el video que hemos puesto como parte de esta unidad, iniciamos la explicación, digamos que en su segunda parte, esta tercera unidad, puesto que ya hemos visto el video para tener una referencia de una producción. Vimos ahí, es casi tipo documental. Hay entrevistas, por eso que quería compartirlo y que lo viéramos y lo analizáramos y lo tuviéramos de referencia. Es una producción en la cual al inicio hay un bumper, un ID de presentación, ¿verdad? Eso lleva una producción. También lleva
entrevistas, locaciones, personajes, la utilería y los elementos, los escenarios, las tomas de apoyo, dónde se hicieron, cuándo se hicieron. Es bien interesante y está bastante bien realizado, y de paso mis felicitaciones al equipo de CERTV con estas producciones. Ese es un capítulo de varias. Ahí los invito a, si les llamó la atención el contenido, los invito a seguir viéndolo. En cuanto a, ya vimos, luego de haber visto, analizado las variables, ¿verdad? De considerar en el proceso de una producción. Entonces es importante conocer que de su planteamiento inicial hasta su entrega debe cumplir con 3 etapas fundamentales, ¿verdad? En cada una tomaremos decisiones que aportarán a la construcción de la producción audiovisual. Hacemos la aclaración, les hago la aclaración que cuando nos referimos a una producción audiovisual, este término incluye desde una cuña publicitaria, un bumper, un segmento de un programa de televisión, hasta un documental y un largometraje. Todo lo incluimos dentro del término de producción audiovisual. Ahora, ¿cuáles son esas 3 fases? Tenemos la preproducción, que es la etapa de planificación en la que se define el proyecto. Aquí estamos en lo que es la preparación del proyecto. Se realiza la investigación sobre el tema elegido, por eso que quería que vieran el video, puesto que ahí hubo investigación, tuvo que documentarse los realizadores, los productores en cuanto a historia de la comida panameña de orígenes, y hay un proceso de investigación. Se establece un primer guión y correspondiente al plan. Además, se forma el equipo de trabajo, se hacen los contactos necesarios, se establece un presupuesto y, de ser necesario, se busca una financiación. ¿Por qué decimos que si es necesario? Puesto que puede ser una producción ya avalada por un canal de televisión que ya está de cierto modo financiado. Eso no quiere decir que no tengamos que realizar un presupuesto. Está la segunda fase, etapa, dentro de una producción audiovisual que tiene el mismo nombre, que es la producción. En esta etapa se realiza el rodaje o la grabación de acuerdo a lo planificado en la etapa anterior y a lo que pueda surgir, como construir las ideas a comunicar. Por eso que dejamos un poquito el abanico abierto de opciones, puesto que cuando tenemos producciones como entrevistas, no tenemos que saber dirigir una entrevista, más no sabemos las reacciones, entonces tenemos que estar abiertos a un poquito flexible en cuanto a ese contenido que no podemos controlar. Está la postproducción, que es donde se termina de construir el sentido del producto audiovisual, ¿verdad? En esta etapa se organiza y se selecciona el material registrado y de archivo, y luego se realiza la edición, donde se ordenan las imágenes y sonido en función del guión. Vamos a ver la figura del guión más adelante. Esa figura es importantísima y es una de las pocas, digamos, el documento que debemos encontrar y que respaldarnos en las 3 etapas. En la primera etapa obviamente lo vamos a depurar, en la segunda lo seguimos y la tercera también. Se dice que también el editor viene siendo hacer en la parte de la postproducción, en esta última postproducción, el guión también se sigue escribiendo, pero de parte gráfica, puesto que el editor muchas veces trabaja con el productor directamente, el director, y hacen ese montaje de imágenes, y ahí se selecciona quizá una imagen que quedó un poquito mejor, cambia un poquito el sentido no de la historia, sino de la presentación, y ahí la función tan importante también de la postproducción. Las 3 etapas son importantes y están relacionadas y se desarrollan cronológicamente en secuencia. Un buen trabajo, los errores son acumulativos, ¿verdad? Y el éxito de cada etapa va a depender de lo realizado en las anteriores. Es por eso que no podemos resolver en la postproducción lo que tuvimos
no tuvimos en cuenta en la preproducción, ¿verdad? O sea, no podemos ir a grabar algo que no lo tuvimos en cuenta. Y por lo tanto, no realizaremos la producción. O sea, en postproducción no podemos hacer algo que no está contemplado. Así de sencillo, una etapa sucede a la otra. Ampliando un poquito más estas tres fases, vemos que en la preproducción, ¿qué sucede? Está la planificación, es una preparación mediante la planificación, programación y organización de todo, señores. Ahí se tiene que ver de todo y poco a poco ir desarrollando. Es una de las más, es la etapa fundamental. Ahí se ve todo lo que se contempla, todo lo que tiene que haber en la grabación o filmación. Cuando hablamos de grabación, es programa de grabar en formato digital. Filmación, cuando ya hacemos algo con una cámara de film, directamente con cine o un documental que lo hacemos con film. Esa es la diferencia. Y el tip de la semana. Postproducción, bueno, en la producción, me salté la producción, es la segunda fase, explicándola ahora qué se hace. Ahí es la recolección del material audiovisual por medio de la grabación. Ahí se graba todo lo contemplado. Entonces, hablamos de producción y pueden ser alternos, porque al momento que estoy yo grabando y que estoy grabando yo entrevistas, vámonos al ejemplo del programa, ¿verdad? Estamos grabando las entrevistas. Hay otra persona que está haciendo las vistas de apoyo en otro lugar con el dron y está ilustrando. Incluso puede haber otro equipo que está grabando al presentador. Eso se puede realizar simultáneamente de acuerdo a el guión y lo planificado. Existen muchas variables digamos, llaves para poder combinar y poder desarrollar ese proyecto. La postproducción es el acabado, digámoslo así, si lo vemos como un producto, por medio del ensamblaje del material según el guión. Ahí donde habíamos dicho que se arma todo en la preproducción, craneamos la idea, desarrollamos y planificamos en la producción, grabamos lo que tenemos que grabar, todo ese material lo tenemos ahí, lo entregamos y cuando vemos en la postproducción es el ensamblaje y esa idea final. La idea, vale la redundancia, que la idea inicial sea tal cual se haya sido pensada y no sufra muchas variaciones hasta el final. Para ampliar un poquito más y hablando específicamente de lo que nos ocupa, que es la preproducción, vamos a hablar que comprende desde el momento en el que nace la idea hasta que empieza la grabación. Esa es la etapa de preproducción. Desde que nace la idea y hasta que empieza la grabación. Y en ella se realizan diferentes actividades, como la supervisión o corrección del guión técnico. Ahí se va puliendo. La selección en los lugares donde se llevará a cabo la grabación. Mediante lo que vamos a ver ahora el desglose, vamos a darnos cuenta y se va a detallar dónde se va a desarrollar esa historia, si requiere ser en exteriores, en un set de televisión, una combinación de ambos, etcétera. Se va a seleccionar, se va a hacer la contratación de los equipos técnicos, artísticos, edición de vestuario, maquillaje, etcétera. Todos los especialistas que tengan que ver con esa realización se contemplan aquí en la preproducción, incluso personal técnico, meramente electricistas, carpinteros que necesiten trabajar, necesitemos de su servicio en la realización. La fase de la preproducción finaliza con la confección de un plan de trabajo que quedará programada las actividades que día a día se deberán efectuar para ajustarse a las previsiones del equipo de producción. Como he dicho anteriormente, la preproducción es una etapa imprescindible, señores, en una producción audiovisual, porque definimos qué es lo que queremos hacer y qué es lo que necesitamos para poder realizarlo. Incluye esas actividades previstas a la producción antes de que empiece, como habíamos dicho, la grabación, la filmación real. Es fundamental y un buen diseño de producción garantiza una buena realización posterior. Créanme que
bien, aunque nos demoremos en preproducir, sentémonos a cranear la idea, sentémonos a dar la idea y eso va a agilizar de gran manera y un desarrollo, se puede decir, perfecto de una producción, puesto que al momento de grabar todos sabemos qué vamos a hacer, quién sabe, todos saben qué van a hacer, sus posiciones, sabemos los días, sabemos los lugares, sabemos las horas. Es la idea de la preproducción. Hay que conocer hasta el más mínimo detalle. Bueno, dentro de esta preproducción, grosso modo podemos mencionar la idea, dijimos que iba a iniciar. Entonces, todo éxito comienza con una gran idea. Por su parte, las producciones audiovisuales no son la excepción. En efecto, el primer paso para realizar la preproducción es la idea y a partir de ella se deberá comenzar y se deberá imaginar la forma de plasmarla en un producto audiovisual. En esta fase de la preproducción, debemos dejar claro cuál es la idea que tenemos y cómo la vamos a llevar a cabo a través del video. Por tanto, tendremos que pararnos a pensar nosotros mismos con nuestro equipo de trabajo, si estamos en una productora audiovisual, de qué va a tratar nuestro proyecto y qué tipo de video va a hacer, si es un anuncio, si es un video corporativo, una infografía animada, etcétera. Está claro que vamos a contar una historia a través de imágenes, eso no se nos puede olvidar. Y únicamente tenemos que ver qué clase de historia vamos a contar para dejar claras las necesidades de la producción audiovisual, como vamos a ver más adelante en esta unidad. Debemos definir el género de la producción. Una vez se tenga clara la idea, lo siguiente será enmarcarlo en uno de los tantos géneros que existen. Todo esto sin importar si el producto final es cinematográfico, televisivo o para la web. ¿Por qué es importante esto? Cada género audiovisual tiene sus propias características en cuanto a los guiones, los diálogos, los planos y colorización, etc. A pesar de que esto no es una regla y por ende puede ser roto el esquema, siempre sirve como punto de inicio o punto de referencia para tu producción. Sin mencionar que con esto también podrás escoger con mayor certeza el público al que se dirigirá tu producción audiovisual y por supuesto definir tu perfil para elaborar tu producto en base a esto. Algunos de los géneros son el romántico, ya los conocemos, ¿verdad? Terror, comedia, drama, noticioso. Por otra parte se encuentran los formatos. También tenemos que tomarlo en cuenta que pueden ser cortometrajes, largometrajes, cápsulas, reportajes, documentales, etcétera. Es la manera de cómo se presenta la idea. Y esto variará de acuerdo al destino de tu producto, que como anteriormente se dijo, podía ser el cine, la televisión o los medios digitales. Otro aspecto importante es la definición del público o audiencia. Con respecto al tema del público meta o target, con la definición del género y el formato ya se sientan las bases. Sin embargo, siempre es aconsejable desarrollar el perfil de las personas que el producto audiovisual irá dirigido para cubrir todos estos aspectos en la realización de los guiones y de esta manera lograr que tu producción audiovisual cale mucho más. Por ejemplo, poniendo la definición de un público objetivo así brevemente, un programa revista tipo Morning Show, esto que está en los canales locales, va dirigido principalmente, digámoslo, a amas de casa, y ahí vemos que todo el contenido va abocado allá, puesto que se habla de cuidados de bebé, se habla del día a día también, se habla de salud, de belleza. Entonces todo el contenido va abocado hacia allá, si nuestra idea fuera un programa revista. Si fuera un programa educativo, tendríamos que definir a qué tipo de público específico, estudiantes de primaria, de secundaria, estudiantes universitarios, profesionales en formación,
deberíamos definirlo para desarrollar de mejor manera. Todo esto va seguido uno tras otro elemento. Debemos ir desarrollando. Tenemos el guión. Es el esquema básico con el que trabaja el profesional audiovisual. A partir del guión se detectan las necesidades de la producción, la complejidad técnica, la coherencia de la historia que contar y el arte de las imágenes que se quiere plasmar. El guión, ¿qué más podemos decir sobre él? Podemos hacer referencia a una serie de formatos diferentes entre ellos. De todas formas, podemos englobarlos en el nombre de guión. O sea, puede haber muchas variaciones, pero todo lo vamos a llamar como guión, porque todos comparten el mismo objetivo, ¿verdad? Darle coherencia a la historia y secuencia. Existen muchos tipos de guión, tal como se ha dicho, en la preproducción de cualquier tipo se puede realizar al menos una versión completa del guión antes de comenzar la fase de producción. Está cayendo un torrencial aguacero. Espero que no esté interfiriendo. Lo fundamental, saber de qué se va a hablar en el guión, y una vez tengamos eso claro, podemos realizar el guión, el cual puede ser literario o técnico. En el guión se va a estructurar toda la historia, si es por episodio, capítulo, personaje o es por bloque en el caso de la televisión, y dependerá del tipo de video, la división que hagamos. El guión literario no es otra cosa que la narración del proyecto en el que se incluyen los diálogos y acciones de los personajes, así como acotaciones sobre escenarios, intensidad, música, etcétera. El guión técnico se marcarán los requerimientos que tengan que ver con las cámaras, lentes, planos, movimiento de la cámara, luces, audio, localizaciones, etcétera. Puede ser tan extenso como decidamos en la preproducción. Dependiendo del proyecto que llevemos a cabo, se requerirán unas u otras. En ciertos proyectos puede ser necesario únicamente el guión técnico. En ocasiones suele ser tan complejo que también puede apoyarse en el storyboard, que describa a través de ilustraciones lo que se desea plasmar en cada escena desde el punto de vista visual, e incluso en un guión de iluminación se puede hacer y se especifica los detalles del tema. Referente al storyboard, hacemos el cambio aquí de la gráfica. Hablamos del storyboard, que es el guión que hemos realizado previamente, pero con imágenes. En el storyboard también detallaremos los elementos técnicos para ver con la mayor precisión nuestra idea antes de grabarla. Así obtenemos una idea de cómo será el plano, dónde van a estar los personajes, cómo será el escenario, y a la hora de llegar a grabar ya tenemos una idea perfecta de cómo colocar a los personajes y a los elementos. Eso nos ahorra mucho tiempo y simplifica las cosas, puesto que no podemos improvisar, señores. Es obvio que cuando llegamos al lugar de grabación se nos ocurren ideas nuevas y los actores y el equipo pueden aportar también nuevas ideas. O sea, podemos permitir esa idea, pero siempre y cuando no nos desvíe el guión. En definitiva, el storyboard puede ser similar a un cómic. En una productora visual es lo que se le presenta al cliente una vez nos da el contrato para el proyecto. Eso es lo que se realiza, se le presenta un storyboard de cómo quedarán las cosas, si es una cuña, si es la realización de un reportaje, una entrevista, etcétera. Podemos encontrar ciertos modelos de storyboard diferentes, pero lo importante es que sea claro, ya que para un cliente lo vea, lo revise y nos dé el visto bueno y saber qué vamos a realizar en el momento de la grabación. Aquí yo voy a hacer una pausa, una segunda pausa vamos a hacer, y espero que ponle pausa a esto que estoy diciendo. Te espero, mira el video para seguir, para aclarar un poco más. Me gustaría que escucharas a
Edgar Cadena, donde él va a ampliar un poquito más sobre el tema de la importancia del guión y la realización audiovisual. Entonces, el link está aquí en el texto, también lo tiene en la unidad, el segundo video que vemos ahí. Pon pausa a este video y mira el video y aquí te espero. Cuando vea la gráfica cambiada es que cambiamos de tema y seguimos avanzando. Bueno, espero que lo hayas visto y que haya sido de enriquecimiento profesional y que haya ampliado un poco el tema que hemos hablado aquí, que hemos leído y analizado. Como era de esperarse, en la preproducción audiovisual también se deben tomar en cuenta necesidades como locaciones y sus respectivos permisos, el catering, transporte, una lista detallada del equipo técnico humano requerido, recursos artísticos, etcétera. Por tal razón, la preproducción audiovisual no estará completa hasta que no se incorporen a ella un documento de presupuesto, un desglose de necesidades técnicas, un detalle de locaciones, el catering, entre otros que describiremos uno a uno. Vamos a hablar de ese primer punto que está ahí, que es el desglose, que es el documento en el cual se debe plasmar las necesidades técnicas de recursos humanos por cada secuencia de producto audiovisual, ¿verdad? Lo que permite durante la grabación que cada escena o cada bloque que se utilice solo lo necesario. Antes de comenzar la grabación o emisión es imprescindible. Cuando hablo de emisión es cuando podemos ir en vivo también. Esto aplica en vivo. Es imprescindible extraer todos los elementos de la producción que repercuten en la planificación y el presupuesto. Es lo que se conoce como desglosar. Se emplean unos impresos denominados genéricamente hojas de desglose. Por ahí les voy a dejar unos links de ejemplo. Conviene señalar que no existe un tipo único de desglose. Cada equipo utiliza su propio análisis y el equipo de producción establece y coordina los criterios de dicha evaluación. Se distinguen los siguientes desgloses. Dentro de los desgloses podemos encontrar el desglose por secuencias mecánicas. Es el que hace el director de la producción. Se considera un desglose maestro o principal, ya que permite efectuar una aproximación al trabajo, al plan del trabajo, ¿verdad? Tenemos un desglose de personajes donde debe contener los datos del actor, actriz, presentadores, el papel, qué es lo que realiza, si es interiores, exteriores, la localización y observaciones. Otro desglose importante, el desglose de escenografía. Se trata de saber el mobiliario, los props, la utilería necesaria. Tenemos que detallar todo, señores. Cuando se recrea una época determinada, digamos que estamos haciendo una cápsula que tiene que ver con 1903, nuestra separación de Colombia, etcétera, algo histórico, tenemos que ver todo eso que vamos a utilizar. Ese desglose puede requerir de un asesoramiento especializado, puesto que muchas veces necesitamos esa asesoría de historiadores, conocedores de la materia específica. Tenemos también un desglose de utilería general. Ese desglose que se insinúa por las características del decorado, aunque no se haga una mención explícita en el guión. Por ejemplo, si la acción se desarrolla en un taller, ¿verdad? Habrá que contar con herramientas y máquinas propias de un taller, ¿verdad? Y si es una cocina, necesitaremos que aparezcan los elementos característicos de ese lugar. En esa utilería, ¿qué hay? También hay que no se confunda con el desglose de utilería especial, que se refiere exclusivamente a los utensilios que se mencionan en el guión. Lo otro es full decorativo. Aquí es lo que se menciona en el guión. Solo se incluyen los objetos que desempeñan una función importante en la acción, como una taza con veneno o una espada con la que lucha el protagonista, ¿verdad? Hay un desglose de vehículos que describe minuciosamente los vehículos que son parte importante de la acción. Todos los demás se describen de manera breve. Otro, en la parte del desglose, podemos hablar de semoviente, que se refiere a animales. Tenemos animales en la acción. Tenemos que desglosarlo, un desglose de sonido y es un desglose técnico del equipo que se está utilizando, el desglose de material de archivo, cómo se va a grabar, un desglose de iluminación, el tipo de iluminación que se va a utilizar. En fin, también como un segundo paso, el plan de rodaje. Es responsabilidad del productor realizar este documento en el que se explica brevemente los días que se utilizará para la grabación, el número de planos a realizar en cada pauta y las actividades que se desarrollarán junto con el horario.
También importante, hablamos de un presupuesto, que todo proyecto que se emprende debe contar con una distribución de recursos adecuados y es en el presupuesto en donde se plasmarán los recursos económicos que se utilizarán y el destino que tendrán en específico. Repito, está cayendo una tormenta ahora mismo y disculpen si hay interferencia en el sonido, principalmente si no llega el mensaje como debe ser. Toda estimación presupuestaria parte de una estimación previa, ¿verdad? De tareas y estimación de medios necesarios para realizar, contando con el factor tiempo, esa variable tan importante. Esta estimación exige para resultar fiable que el director de producción cuente con práctica, experiencia y conocimiento directo del mercado audiovisual y por supuesto del proceso de producción, de proveedores, empresas de servicio, parámetros de funcionamiento, debe saber también de horarios, jornadas laborales de personal, incluso debe saber de periodo de descanso, de salarios, de convenios. Ahí me refiero directamente con los trabajadores, qué leyes lo rigen, esos profesionales que vamos a contratar o a subcontratar. También a costumbres, hábitos, debe saber de técnica de realización, legislación, etcétera. Eso es lo que habíamos dicho anteriormente. También, como un último punto, también importante, el catering, porque la preproducción tendrá un valor agregado si se realiza un menú con los alimentos y las bebidas que tanto el talento como el equipo técnico consumirá durante la grabación. Muy importante, señores. Muchas veces dejamos esto por fuera, pero tenemos que detallarlo bien. El agua, siempre el agua. Vimos un clima sumamente extremo, digámoslo así. Necesitamos agua, contemplamos si ya todo el día es la grabación, un almuerzo o un desayuno cuando lleguen. Debemos tomar en cuenta todos esos detalles. Estos pasos permitirán realizar una preproducción que hará mucho más eficiente las siguientes etapas de la producción audiovisual, que es lo que habíamos dicho. Y ya para cerrar, yo tengo un cuadro en el cual quiero explicarle un poco más sobre lo que vemos en cada una de las, principalmente en la fase de la producción o rodaje, ¿verdad? Es la que le sigue a la preproducción, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? O sea, que tenemos que saber, nuestra mente está en la, o sea, tenemos que visualizar, digamos de otro modo, estando en la preproducción tenemos que visualizar todos esos eh, pasos, todos esos elementos que contemplamos, que tenemos que contemplar y que se desarrollan en esta fase, la cual es la producción o el rodaje. Así muy por encima podemos hablar que tenemos que tomar en cuenta el escenario. Obviamente que todo se va a desglosar del guión, pero si se nos olvida tenemos que tomar en cuenta antes de la grabación el escenario donde se va a desarrollar la historia. ¿Qué tenemos que ver con ese escenario que llamamos escenario, este factor? Si en exterior, si en estudio o en ambos. Cómo se desarrolla todo el programa, todo el formato, todo el segmento, tenemos que estar claros en eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ver y gestionar los permisos. Alguien tiene que gestionar los permisos. Incluso si es un estudio, si es un canal de televisión, ellos tienen estudios que asignan para grabación, etcétera, y todo eso va en una programación y debemos ajustarnos a esa programación y debemos solicitar los permisos con antelación. Eso en la parte de logística. Si en exteriores, obviamente, si es un lugar público donde tenemos que sacar permisos. Y de ahí dependerá si en interior o exterior, dependerá la iluminación. Puesto que si vamos a luz natural, luz artificial, las horas de grabación, si vamos a utilizar en exterior vamos a utilizar la hora de grabación. En cuanto las mejores horas de grabación, todo eso se va a determinar cuando determinemos el escenario y el comportamiento y si va a ser en exteriores e interiores, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta que va a haber una ambientación. Ahí va a estar lo que es la escenografía, o sea, la misma el fondo, el backing donde vamos a grabar. Tenemos que tomar en cuenta los insumos que vamos a utilizar, el vestuario que van a llevar nuestros presentadores, donde se va a desarrollar la historia, si es un reportaje, nuestro presentador,
nuestros entrevistados, sugerirle colores en la ropa de acuerdo, eso se hace de acuerdo, se le sugiere una paleta de colores de acuerdo al color de piel, al tono de piel y al fondo que se vaya a utilizar en la entrevista. Y la sugerencia de no utilizar, digamos, a los que son ajenos a una producción, como esos entrevistados, no utilizar camisa de cuadrito, porque de cuadritos muy segmentados, rayitas, puesto que, o una corbata, puesto que eso genera un ruido técnico conocido como moiré, y que nos distorsiona la grabación. Entonces, eso se le dice en ese momento. Los invito a investigar un poquito más sobre ese efecto moiré, que mucha gente se deja por fuera y que es bien importante para que se vea nítida nuestra producción en el momento de la grabación. También toma en cuenta el maquillaje, si va a ser maquillado, si necesita ser peinado, nuestro talento, nuestra entrevistada, todo se cuenta, toma en cuenta dentro de la ambientación. También tomamos en cuenta, claro, estamos visualizando toda la grabación, tenemos que sentarnos y bueno, ¿qué necesito? Necesito un escenario, necesito ambientación, ¿verdad? Necesito un equipo de grabación, que es lo que vamos a hablar ahora mismo. Hablamos específicamente del audio, de los micrófonos, la consola, la mezcladora, la cámara, si vamos a un drone, si vamos a un switcher, las memorias de las cámaras, si vamos a utilizar baterías para los equipos, todo eso tenemos que contemplar. Ojo, y repito que nos estamos refiriendo a una producción o muy grande o muy pequeña. Esto lo podemos contemplar cuando vamos a salir a grabar de manera perfecta y créanme que no tenemos muchos inconvenientes si lo planificamos de la mejor manera. También tenemos que ver y tomar en cuenta los recursos humanos. Ya tenemos el escenario donde se va a desarrollar la historia, ya tenemos a nuestra gente vestida adecuadamente maquillada, nuestros presentadores, ya tenemos el equipo, ¿verdad? Que vamos a manejar, entonces obviamente tenemos que conocer quién es ese recurso humano que se desarrolla y que maneja el equipo, principalmente la parte técnica, el director, un sonidista, iluminador, camarógrafo, ¿qué necesitamos en función a los equipos que vamos a utilizar? El presentador, el entrevistado, eso lo tomamos en cuenta en la parte de recursos humanos. Y a eso me refiero con el punto anterior de contemplar un catering, puesto que estamos trabajando con recursos humanos y debemos que la producción se desarrolle bien, y si son grabaciones extensas, debemos darle una buena atención, mínimo una hidratación adecuada al personal, a todos, nosotros mismos también. Una barra de granola, una manzana se estila, un guineo, tenerlo en el menú y si hay almuerzo. Y también tomar en cuenta los maquillistas y toda la logística, choferes, todo el personal que haga el seguimiento, los asistentes de producción, etcétera, señores. Bueno, esto hay que contemplarlo para esta preproducción, ¿verdad? Esto está en la parte de producción del rodaje que se le conoce, pero es importante conocerlo. De este modo, bueno, damos finalización a la explicación de esta tercera unidad, pendientes a las actividades. La actividad viene viene correlacionada con lo mismo. Y vamos a estar viéndola aquí en esta plataforma. Por mi parte, muchas gracias por la atención y cualquier cosa estamos en contacto en el mensajero, a sus órdenes siempre. Pásenla bien. Saludos.